actualidad. Como ustedes lo saben, hoy Ágora Actualidad con tema que definitivamente es actual y tenemos que hablar de él. Así que voy a saludar en este momento a mis compañeros en la mesa de trabajo. Luis Daniel Londoño, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Viviana, buenas tardes a todos los oyentes de emisora Mariana de Bogotá que nos siguen por el dial 1400 AM y también por las diferentes plataformas digitales. Que bueno compartir hoy un tema que sí, como lo ha dicho Viviana, es de gran actualidad, tema por cierto también de debate, pero tema sobre todo de propuestas. Tenemos una ciudad en la que vivimos, de la que disfrutamos todos los días y una ciudad que de una u otra forma queremos y que hay que trabajar por ella. Por eso hoy vamos a ser también muy propositivos en el tema que ya les vamos a anunciar cuál es. Exactamente, Rubén Rincón, buenas tardes. Amables oyentes, tengan ustedes una feliz tarde y a mis compañeros también una feliz tarde, a nuestros invitados. Y como ya lo decía Luis Daniel, la idea es generar conciencia con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Más que generar polémica, más que abrir un debate, es simplemente traer ideas, propuestas de lo que se puede hacer con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y desde ya vamos a abrir líneas de contacto para que si ustedes quieren participar, pues lo pueden hacer a través de la línea fija 246-2712, a través del WhatsApp 310-300-5312 y a través de la línea, bueno, este es el WhatsApp. Esa es la línea. La línea y el WhatsApp es 320-858-8759. Perfectamente bien dicho. Ok, muchas gracias. Y en el máster, por supuesto, como todos nuestros Ágora, nos acompaña la señorita Natalia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo como frío, yo no sé qué tengo, pero aquí estamos. No haber avisado antes, ¿no? ¿Qué? No haber avisado antes para haber hecho un chocolatico. Tan amable, ¿no? Estabas pensando otra cosa, ¿no? No, es que no había entendido. Estaba como allá, volando. Ustedes saben, estos cambios de clima, como le afectan a uno, creo que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bien, les recordamos que estamos con la dirección de Frederic Romo de la Orden de San Agustín y pues hoy vamos a compartir un tema, Viviana, un tema que es actual, un tema que como dijimos causa polémica, un tema que por supuesto causa gran impacto para la ciudad, un tema que está en la agenda no solamente de Bogotá, la agenda del país y la agenda global, un tema que ha tratado ampliamente el Papa Francisco. De hecho, con nuestro invitado tuvimos la oportunidad el año inmediatamente anterior, creo, de hacer un análisis de la encíclica Laudato Si, las implicaciones para el mundo moderno, las implicaciones para un país como Colombia que es tan rico en biodiversidad, pero con problemas medioambientales también inmensos, Viviana. Exactamente, esos problemas que se han visto tal vez acrecentados en los últimos días, tema que se ha tocado muchísimo en los medios de comunicación, que pareciera que es de ahorita, pero no, nosotros sabemos perfectamente que es pues que viene desde hace mucho tiempo y justamente es lo que queremos tratar en esta tarde en el Ágora Actualidad. Exactamente, bueno. Quisiera hacer una pequeña introducción al tema para empezar el diálogo con nuestros invitados en esta tarde y hacer referencia, por supuesto, a las medidas que el alcalde Enrique Peñalosa hizo la semana pasada y de igual manera el impacto que esto generó. El tema de hoy planteado para los oyentes, para nuestros invitados, es el fenómeno ambiental en Bogotá y su futuro. Es mirar lo que hay en el presente, pero sobre todo al futuro, que realmente nos preocupa muchísimo el futuro de la ciudad en el tema ambiental. La semana pasada el alcalde mayor de la ciudad decretó un pico y placa ambiental con el propósito de mitigar el impacto que los vehículos generan en la ciudad para la salud de sus habitantes. En particular, 3 localidades o 4 fueron declaradas en alerta amarilla y la ciudad en alerta amarilla y estas localidades en alerta naranja. Ante la medida surgieron una serie de preguntas que aún no han sido resueltas. ¿Por qué los particulares tienen que pagar lo que hacen otros en materia de contaminación de la ciudad? ¿Por qué el afán de defender Transmilenio afirmando que este transporte genera un mínimo de contaminación cuando otros estudios demuestran todo lo contrario? ¿Cuándo investigarán esas mafias que venden la revisión técnico-mecánica al mejor postor, hecho que ocasiona que la ciudad sea contaminada por vehículos chimeneas?
¿Por qué la policía de tránsito no inmoviliza a esos vehículos chimeneas? ¿Hasta cuándo se permitirá que las industrias hagan de las suyas en materia ambiental y no sean intervenidas? En fin, una cantidad de interrogantes se planteaban en los medios, y no solamente en los medios, sino uno mismo como particular que hace el uso de un carro, que uno le paga una revisión, que la revisión de una u otra forma sale bien librada, que son carros que han dicho que debido a que son modernos, años 2013, 14, 15, de ahí en adelante, no generan una combustión muy alta como para contaminar toda una ciudad, pero sin embargo no hay cuestionamiento sobre los verdaderos generadores de contaminación. Esos son los interrogantes que están ahí. Exactamente, eso es lo que creo que no nos lo preguntamos solamente aquí, te lo han preguntado en esta semana y hace muchas semanas, vuelvo y lo digo, pues todos los bogotanos y de hecho creo que todo el país ha estado preguntándose exactamente lo mismo, qué es Sí. lo que está pasando, pero también es necesario mirar qué tenemos que hacer entonces. Claro. Vamos a ver. Bueno, Luis Daniel, pero tenemos un invitado hoy. sí, tenemos Preséntanos nuestro invitado. tenemos a José Cuesta. José Cuesta es politólogo y es experto en temas ambientales, pero más que un teórico de medio ambiente, José Cuesta es un hombre que ha recorrido toda la ciudad, ha estado en grandes campañas, conoce a fondo, por ejemplo, todo el tema de Van der Hamen y ha estado muy vinculado a todos los movimientos que en Bogotá trabajan por el medio ambiente. Entonces no vamos a ver, con José Cuesta no vamos a ocupar de una teoría como de quien se sienta a hacer un análisis teórico, sino en la práctica cómo es Bogotá, la Bogotá ambiental y por qué suceden estas cosas. Pues José, bienvenido a la Ágora Actualidad. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Ágora, de Radio Emisora Mariana, a usted Daniel y a sus compañeros de mesa de trabajo por la invitación. Pues contentos de poder continuar el tema. Yo creo que es una continuación del tema de la vez pasada, ¿no, Viviana? Sí. Que sin duda alguna, el tema medioambiental está en la agenda de la Iglesia Católica y está en la agenda del mundo, pero hoy lo tocamos con realidades muy concretas, que es el ambiente, lo que genera el impacto medioambiental en la capital de la República. Bien, para entrar en contexto, entonces digamos que como usted lo señalaba en la introducción, Bogotá fue sorprendida este fin de semana pasado, con la adopción de un par de medidas que pusieron de presente algo que seguramente muchos bogotanos no creían que estaba viviendo Bogotá. Declara la alerta amarilla para toda la ciudad, Sí. para todos los 8 millones de habitantes de la ciudad, y la alerta naranja por contaminación de aire. Eso es importante decirlo, por contaminación de aire, en 3 localidades: Estunjuelito, Esboza y la localidad de Kennedy. Y las medidas de impacto, de choque inmediatas, son los famosos picos y placas ambientales. Dicen los expertos que Medellín y Bogotá comparten un lamentable común denominador, es que poseen la peor calidad de aire en todo Colombia. Empecemos entonces a preguntarnos qué es lo que está pasando en la ciudad de Bogotá para que se produzca esta crisis ambiental. Y evidentemente lo primero que hay que decir es que Bogotá no está preparada en materia de adopción de políticas públicas que mitiguen de fondo el impacto sobre la calidad de aire a partir de una serie de fuentes emisoras. Así se denomina técnicamente. Sí, Digamos claro. que el gran problema son las fuentes emisoras. ¿Cuáles? Tenemos un sistema de transporte público anacrónico, por solamente mencionar el ejemplo del Transmilenio. El Transmilenio hoy todavía sigue con el 100% de su flota utilizando tecnología diésel, Que es altamente contaminante. que según la Organización Mundial de la Salud es el agente cancerígeno número 1 en el mundo. Y por lo tanto, en continentes como el europeo, ya esa tecnología diésel está siendo objeto de salida del mercado, porque es altamente contaminante y responsable del deterioro de la salud pública de los europeos. Por eso hay una pregunta, y yo entiendo, digamos, el perfil del programa. No se trata aquí de politizar esto, Claro, lógico. pero sí de hacerse unas preguntas en voz alta. ¿Por qué
si efectivamente la anterior administración, la del alcalde de la Bogotá Humana, tenía lista una licitación de 700 buses de la flota de Transmilenio, en donde, entre otras cosas, la condición fundamental de los prepliegos para dicha licitación es que quienes presentaran ofertas y postularan sus propuestas en la licitación debían solamente presentar propuestas de buses que estuviesen basados en tecnologías emisiones cero. Es decir, en concreto, buses eléctricos. Hoy, curiosamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca toma una decisión en relación con una tutela que interpuso Acting Green, que fue la única empresa que presentó o se presentó a la licitación que adelantó el gobierno de Enrique Peñalosa y que curiosamente fue excluida. Hoy, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le concede la razón al único oferente que tenía una propuesta de sustitución de los buses altamente contaminantes de la vieja flota de Transmilenio por unos nuevos buses, concretamente para un patio, como lo llamaban técnicamente, que era el Patio de las Américas, y la negó. Y la oferta consistía en aportar buses eléctricos, que está demostrado en Europa que efectivamente son la solución para que en las fuentes emisoras del transporte público masivo que tiene Bogotá no se siga utilizando la tecnología diésel. Al final, ¿qué pasó en términos gruesos y concretos? Vienen 1.444 nuevos buses, de los cuales el 60% están sostenidos en la tecnología diésel Euro 5. Sí. Así se llama. Sí. Es la normatividad que en esta señor. materia de regulación de la contaminación atmosférica, que impide o que ejerce control sobre la emisión de gases, efectos invernadero, trata de controlar justamente esa fuente emisora. Pues resulta que todos los Euro 1, 2, 3, 4, incluido el 5, ya están out en Europa. ¿No entiende uno entonces por qué cuando teníamos la oportunidad de hacer un salto tecnológico para defender la vida de los bogotanos, para impedir que esas fuentes emisoras del diésel causen serios problemas de cancerígenos en los pulmones y en el cuerpo de los bogotanos, pudiésemos hacer la sustitución, un salto a la vida, ya lo llamaría yo, un salto a la vida, para hacer una compra de 1.440 buses eléctricos y reducir sustantivamente la responsabilidad de Transmilenio en la producción de la emisión de gases efectos invernadero. Que como usted bien lo dice, y eso será ahora objeto de una conversación, ahí hay unas cifras que están por discutirse. Sí, claro. Porque Transmilenio nos habla del 1,8%. 8%. No es cierto. Y hay otras cifras que nos dicen todo lo contrario. Pero fíjate, Vivi y mi querido Rubén, que en efecto en Europa los buses que se usan, que son eléctricos, no solamente son amables con el medio ambiente en cuanto a emisiones, sino que son amables con el medio ambiente en cuanto al ruido. Son buses silenciosos, porque los buses eléctricos no hacen ruido, así de sencillo. Entonces, imagínate, las ciudades se ven favorecidas, sin duda alguna, por estas nuevas tecnologías que deberíamos haber implementado nosotros también. Entonces, viéndolo de manera positiva, que es como un propósito del programa, una salida sería, señores, hay que empezar a implementar buses eléctricos. Bueno, yo tengo una pregunta para José. El ciudadano de a pie se pregunta, estas medidas del día sin carro, del pico y placa ambiental, del pico y placa que se produjo el fin de semana, ¿en qué porcentaje de verdad ayudan a que se descontamine un poco la ciudad? Porque supuestamente el alcalde levantó esa restricción porque ya hay un 50% de reducción de esa contaminación, pero si es cierto que esas medidas sí pueden ayudar en algo. Son medidas que mitigan en el momento, porque hay una situación de emergencia. Sí, claro. Son las curitas necesarias. Son temporales, diríamos. Son ¿no? las curitas necesarias en el momento en que aparece la emergencia, pero de raíz no contribuyen sustantivamente a superar las condiciones que causan el fenómeno de la emergencia.
Un primer elemento a tener en cuenta es garantizar que todo el sistema de transporte público multimodal en Bogotá esté sostenido por tecnología eléctrica. En ese sentido, sobra decirlo, que vuelve a entrar en la palestra de la discusión la necesidad de que Bogotá tenga un metro como eje estructurante del sistema de transporte público multimodal, y que ese tiene que ser un metro subterráneo eléctrico, entre otras cosas, porque el metro elevado sencillamente se le agotó el tiempo a la administración Peñalosa y ni siquiera va a concluir con la fase del conjunto de estudios. Queda pendiente el de factibilidad, queda pendiente el de ingeniería de detalle, que resuelve la pregunta más importante, es cuánto vale el metro, para que no nos vuelvan a hacer conejo como con el fenómeno del metro de Medellín, que dijeron al ojímetro de la corrupción que eso costaba 500 millones de dólares. ¿Cuánto le costó finalmente al país? Porque la ley metro dice que en este caso la entidad territorial Medellín aportó el 30% y nosotros, Nación-Estado, aportamos el 70%. ¿Sabe cuánto se cobró por encima de lo presupuestado originalmente? Tengo entendido que 5 veces más. Claro, 5 por 5, 2.500 millones de dólares. Esta administración va a pasar a la historia porque no quiso hacer el metro subterráneo cuando todo estaba listo. Y entonces se inventó el Embeleco que ni siquiera va a culminar la fase de estudios. La pregunta de fondo, que tiene que ver un poco con lo que nosotros decíamos al comienzo, es ¿por qué el alcalde Peñalosa se empeñó en frustrar nuevamente la idea del metro en la ciudad de Bogotá? Porque tiene una obsesión en materia de intereses comerciales con la Volvo. Y entonces para él es preferible llenar de buses Volvo, BRT de los rojos, toda la ciudad de Bogotá. Ahí hay un debate que no ha resuelto el alcalde Peñalosa. Dicen que entre 2000 y 2012 él vivió de unos importantísimos honorarios como estudioso de sistemas de transporte público en el mundo, sobre la base de una relación contractual que tiene una fundación cuyo responsable financiero, cuyo fundamento financiero es la Volvo. Y nuevamente aparece otro elemento sospechoso a propósito de la nueva flota de los 1.440 buses que van a llegar para la fase 1 y la fase 2 de Transmilenio. El 60% de los buses, ¿quién los provee? La Volvo. Y alguien dice por allí en la calle, la Volvo, y alguien dice por allí en la calle, ay mi hermano, no le ponga tanta pendencia, no le ponga tanta entelequia intelectual. Es que ahí prima la lógica de los negocios, socio, de los negocios, socio. Y eso va en contravía de los intereses más importantes de la ciudad de Bogotá, que es proteger la vida de los bogotanos. Necesitamos construir un sistema de transporte público multimodal sostenido en tecnologías eléctricas, que sería un eje estructurante, metro subterráneo, trenes de cercanías, trenes eléctricos, el Regitrans. Ahí tenemos que adelantar todo el esfuerzo por garantizar que ese convenio con el departamento de Cundinamarca pueda materializarse para garantizar que el centro-occidente de la ciudad de Bogotá, todo el occidente de Bogotá, pueda compartir un tren eléctrico de cercanías entre el occidente de Cundinamarca y la entrada al occidente de la ciudad de Bogotá. A sabiendas de que ya hay el trazado, que el ferrocarril de Cundinamarca era bastante extenso y muy bueno además, ¿no? Hay un trazado ya. Hay que recuperar el trazado como se quería desde hace tiempo atrás, por ejemplo, el tren de cercanías, que fue el más publicitado, que va hasta Faca o otros municipios más, que es tan importante, pero no se hizo tampoco. Pero ¿Qué bueno. otro elemento falta a propósito de la pregunta que usted formuló, que es muy importante? Salgámonos del sistema de transporte público. Okay. ¿Qué otra cosa necesita Bogotá para que no lo vuelva a sorprender la desgracia del deterioro de la calidad de aire, que luego pasa a su cuenta de cobro? Porque si eso sencillamente se resolviese mediante la adopción de medidas de mitigación inmediata, como los picos y placas ambientales, vaya y venga. Pero resulta que estamos hablando de la salud de 8 millones de bogotanos, de miles de millones de niños, niñas, mujeres, hombres, que tenemos una estructura humana, corpórea, de una fragilidad enorme. Entonces, ¿por qué se toma la decisión de la adopción de las medidas de emergencia?
porque se han sobrepasado unos límites que llevan a la adopción de la alerta naranja. Efectivamente, cuando hay una superación de esos topes, pues esos tienen unos daños irreversibles sobre la estructura del cuerpo humano y la vida de los seres humanos en Bogotá. Es evidente, yo lo puedo predecir, se aumentan significativamente todos los indicadores de morbilidad en la ciudad de Bogotá. Y a partir de ahí, ojo, empecemos a hacer control, identificación y detección de cómo va a surgir dentro de ese fenómeno de incremento de la morbilidad enfermedades concretamente asociadas al fenómeno del cáncer. Sí, claro, y respiratoria sin duda alguna. De hecho, con Vivi hablábamos, ¿no? Cada rato uno enfermo. Sí. Bronquios, pulmones. No es que las defensas estén bajitas, No. es que realmente el aire ya no nos da para No más. da para más. Con este tema aquí ya sobre la mesa y con más preguntas para cuando volvamos, vamos a irnos a una pausa rapidito porque ya aquí tenemos el tiempo medio. Claro que sí. Muy bien. Sí, eso de las... No, es que en efecto, si hubiese existido desde antes una política pública, y la política pública, yo tengo 4 árboles, ¿no? Usted está cumpliendo el estándar de Naciones Unidas. Imagínate que yo miraba las plantas que hay dentro, una planta que tengo dentro, le miraba por detrás las hojas. Uy, a mí me daba no sé qué susto, solo punticos negros. Y eso que esos árboles purifican el aire que entra al apartamento, solo punticos negros. De la contaminación, eso es carbón, es emisión. Claro, Imagínate, es efecto emisión. invernadero. Exacto. Y un familiar que está ahí mismo se compró un filtro de eso que mide el aire, el paso del aire y todo eso, uy, eso es increíble. Decía, esto entra a los pulmones, porque tenemos Transmilenio que está pasando ahí sobre la Caracas, yo vivo sobre la Caracas, pero imagínate. Imagínense, ese es un vertedero de emisiones. Duro. Y si se piensa transmilenizar más en la ciudad, imagínate. Bueno, que lo hicieran que lo hicieran con transporte, ¿con qué? Con buses eléctricos, no habría problema. No, es que cero emisiones. Claro, Esa es, digamos, la emisiones. gran virtud. La gran virtud. Súper. ¿Qué pasó con los vehículos, con los taxis eléctricos? Están funcionando perfectamente. Son caritos, ¿no? Son 50 y están ahí. Había también las motos, ¿no? Hay un bus eléctrico, ¿no? Sí, Hay sí un lo he bus visto. eléctrico que está haciendo la prueba. Bueno, los informes de ese bus eléctrico, el funcionamiento de ese bus eléctrico es que son extraordinarios en materia del cumplimiento del compromiso de emisión cero. Ahora, el argumento porque yo estuve revisando los argumentos de Peñalosa para excluir dentro de los prepliegos la incorporación de la condición de buses eléctricos. Son muy caros, hermano. Y no hay un argumento más falaz que ese. Sí, Porque, cuentas. es que aplica, Aunque es cierto. no aplica el viejo algoritmo. Todo lo barato sale caro. Porque yo le digo una cosa, en materia de salud pública, seguir utilizando fuentes de emisión altamente contaminantes como el diésel va a crear un fenómeno general en la ciudad de Bogotá de aumento de tasas de morbilidad y de aumento de tasas de mortalidad. La atención del fenómeno de morbilidad en materia de salud pública, ¿cuánto le puede costar al distrito? Se lo digo, por debajo de lo que costaría la inversión en buses eléctricos. Sí, hay que reconocer sin duda alguna que son costosos, porque de hecho tú te quieres comprar en Colombia hoy un carro, un automóvil eléctrico te sale por más de 100 millones. Pero la pregunta es, si usted está frente a la administración de unos recursos públicos, ¿el objetivo cuál es? Rentabilizar tasas de ganancia, como en este caso, dándole la oportunidad que Volvo venda 657 buses rojos, o su responsabilidad con la plata pública es... Ahora, actualidad, no dejamos de hablar del tema mientras estábamos en la pausa y ahora volvemos al tema que bien larguito sí es. Estamos diciendo, bueno, ahora es hora de pasar al tema de los árboles. Claro, porque entonces en materia de arbolado usted encontraría otra cancha, pensemos esto como escenarios, otra cancha que nos permitiría facilitar la mitigación.
de los efectos de la contaminación atmosférica producida por la utilización de flotas que están sostenidas con motores cuya tecnología es diésel. Sí. Entonces, una forma de mitigar, de paliar el fenómeno de la contaminación atmosférica es lograr que la ciudad de Bogotá se convierta en un ejemplo en materia de sembrado de árboles. Y ahí tenemos de entrada un problema, y es que se advirtió desde hace unos 8 años atrás que Bogotá tiene un déficit de arbolado. Naciones Unidas dice que una tasa razonable, un criterio razonable es que por cada 3 personas haya sembrado un árbol. En esa materia miremos cómo está Bogotá. Nosotros tenemos una situación de déficit porque tenemos para 3 personas, o más bien para 7 personas, un árbol. Es decir, Estamos por muy fuera, por sí, encima del... muy por encima, casi que por el 100% superior. Sí. Porque si Naciones Unidas dice que lo razonable, la tasa razonable es que por 3 personas hay un árbol, en el caso de Bogotá lo que tenemos es un árbol para 7 personas, es decir, que estamos superando el 115% de la tasa razonable establecida por Naciones Unidas. Pero luego hay un problema, y es que esta administración, que tiene que entender que hay un fenómeno de déficit en materia de arbolado, se dedicó a actuar como un buen leñador. Es decir, tras de cotudo, con paperas, porque tenemos un déficit, pues uno lo que pensaría es que el gobernante empieza a superar el déficit sembrando nuevos individuos arbóreos. ¿A qué se dedicó? Se dedicó a talar. Mientras que lo que se impone en Bogotá es sembrar, el alcalde impuso la moda de talar. Y está metiéndose ya en unos líos realmente esquizofrénicos. Para ir a talar, por ejemplo, unos árboles en el bosque de Kennedy, pues se lleva toda la fuerza disponible y el SMAT, y salen los niños, las madres, los padres de familia a defender la vida de los árboles, y este señor, Enrique Peñalosa, como buen leñador, entonces decide gasearlos porque el propósito es talar, cuando la ciudad de Bogotá lo que está obligando al gobernante es a sembrar. Sí, lo que necesita es Es que que haya más. de hecho el Consejo de Bogotá hace unos 2 días, si no estoy mal, le pidió a la alcaldía que socialice por lo menos ese tema de la tala de árboles, porque es que lo está haciendo de una manera indiscriminada. Y si él mismo está promoviendo, entre comillas, una reducción en la contaminación ambiental, pero al otro lado está talando árboles, entonces, ¿en dónde está como esa coherencia? Es reducción de árboles también, Por porque eso. entre el 2017 y el 2018 las estadísticas decían, y José me corrige si estoy equivocada, que en los países de Latinoamérica, Colombia es uno de los que tiene ese nivel de tala mucho más alto, de alrededor anualmente de unos 300.000 árboles. Nosotros somos Imagínense una ustedes. ciudad que tiene una característica, y es el déficit gigantesco, incomparablemente establecido, por ejemplo, con ciudades como por ejemplo Nueva York. Y agréguenle a este tipo de situaciones cosas macros. Había una oportunidad enorme, y era convertir la Reserva Tomás Van der Hamen en un bosque, seguramente el segundo bosque más importante de toda América, después del Central Park de Nueva York. Y ahí se ha calculado que es posible sembrar 1 millón de árboles en una ciudad que vive llena de problemas de contaminación atmosférica. Entonces, 1 millón de árboles, ahí sí, como estamos en una iglesia, en una emisora católica, pues nos cae como una bendición de Dios. Ahora que se vivió esta experiencia de la crisis ambiental, de la declaratoria de la alerta amarilla y naranja, me imagino que en Tunjuelito, que no están cerca de la Reserva Tomás Van der Hamen, porque está sobre la localidad de Suba, ¿cómo hubiesen querido que efectivamente esa Reserva Tomás Van der Hamen de 1.395 hectáreas sirva para poblar un bosque que se convierta en el pulmón de la ciudad de Bogotá con 1 millón de árboles? ¿Qué hace el señor Peñalosa? Va contracorriente. Si de lo que se trata es de sembrar árboles, entonces él se dedica a talar árboles. Si de lo que se trata es de aumentar nuestra siembra para superar el déficit en materia de arbolado, decide entonces convertir estas 1.395 hectáreas en un escenario propicio para darle
satisfacción a los intereses comerciales de sus socios financieros y políticos en su campaña. Es decir, la industria de la construcción pretenden construir 350.000 viviendas en lo que han llamado la ciudad de La Paz, cuando en Bogotá, de cara a la emergencia ambiental se presentó, generó toda esta polémica, todo este debate político y obligaría a tomar medidas de fondo, ¿verdad? Sí. Entonces, una medida de fondo, ¿cuál es? Construir 350.000 viviendas en la reserva Tomás Van der Hamen o sembrar 1 millón de árboles. Entonces, fíjate, Vivi, que ya tenemos dos elementos poderosísimos, bueno, muchos, yo destaco dos. Uno, sin duda alguna, lo que tiene que ver con movilidad, el transporte público. Y la otra es la siembra de árboles. Aunque paralelamente a lo que la administración hace, paralelamente conozco muchas fundaciones que están sembrando árboles, que hacen grandes campañas con los estudiantes y que están en los alrededores de los ríos, en ciertos lugares de Bogotá, sembrando arbolitos, creando como esa conciencia ecológica en los muchachos. Eso es importantísimo, no lo podemos para nada descalificar, al contrario hay que promoverlo y exaltarlo, la cultura ciudadana en materia ambiental. Pero también hay que ponerlo en verdaderas proporciones. Esa no es una actuación individual que vaya a resolver los problemas de contaminación atmosférica. Es una obligación del distrito. Ahí se hizo un cálculo. De aquí a 2050, Bogotá tendría que ser capaz de sembrar 50 millones de árboles para poder mitigar todos los impactos del fenómeno del calentamiento global, del cambio climático, de adaptar este territorio a ese fenómeno del cambio climático. 50 millones, por supuesto. Yo alabo lo que hace una fundación, lo que hace una escuelita, lo que hace una asociación, lo que hace una iglesia es que siembra hoy 30, 50, 70 árboles, pero sin duda alguna lo que hay que poner de presente en esta problemática es cuál debe ser la responsabilidad del gobierno del distrito, del Estado en la ciudad de Bogotá, sobre todo si se tiene en cuenta de cara a 2050 esas metas tan complejas. Lo que está diciendo el diagnóstico en esa materia es que para que Bogotá se ponga al día en materia de déficit de arbolado, para que se convierta en una ciudad verde, que sea capaz de alguna manera de mitigar los efectos de la producción de CO2, de dióxido de carbono o de metano, se requiere una política de gran alcance, sembrado de 50 millones de árboles en la ciudad de Bogotá. ¿Seremos capaces de hacerlo? Ahora, ¿cuánto se demoran en crecer esos árboles, no? Los que se han sembrado. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta también. Aunque sería parte del proceso también, ¿no? Vivi, creo que ayer hablábamos nosotros de algunos ejemplos de Europa, ¿no? De cómo hay países que valoran sus ríos profundamente. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Ámsterdam. Hablábamos del caso de varios pueblos. Hablábamos de Holanda. De Holanda, exactamente, de Ámsterdam. Hablábamos de Alemania. Hablábamos incluso del Reino Unido. Como donde hay un río, pareciera que ahí fuera una manifestación de la vida, porque es una protección total del río. Y lo convierte en navegable, y lo convierte en turístico, y al lado de los ríos van construyendo senderos para que la gente pueda montar en bicicleta. Lo que dice Vivi de Holanda, más concretamente en Ámsterdam, la canalización de la ciudad, por ejemplo, eso es una maravilla. O sea, es saber utilizar los recursos naturales al máximo. Y yo creo que tú conoces la experiencia de Ámsterdam. Y entonces ahí viene el otro tema. Ya hemos identificado. Primero, ¿cómo podemos construir infraestructuras de política pública que garanticen efectivamente la reducción sustantiva de las emisiones de gases efectos invernaderos que son los causantes de la tragedia ambiental? Entonces, no podemos lograr eso si no tenemos de fondo la construcción de un sistema de transporte público multimodal sostenido mediante una tecnología eléctrica. Dos, una política de gran envergadura en materia de arbolado. Y ya hemos dicho, hay una meta a 2050 que es sembrar 50 millones de árboles. Por lo pronto este gobierno está haciendo las cosas al contrario, porque en vez de sembrar, tala árboles. Y luego viene el otro tema, para verlo, no sé si lo alcanzamos a dibujar a nuestros oyentes, pero mi propósito pedagógico sería eso.
que de cara a la crisis ambiental que está sufriendo Bogotá, la gente entienda cuál es la salida estratégica que tiene la ciudad, en mi opinión, en tres grandes canchas, como si fuera de fútbol. La primera, el sistema de transporte eléctrico para la ciudad de Bogotá. Dos, políticas de arbolado, macropolíticas de arbolado. Y la tercera cancha, tan importante o más importante que las dos anteriores, la pregunta de qué vamos a hacer nosotros los bogotanos con los 7.200 toneladas de residuos que produce Bogotá. Porque usted me habla de Ámsterdam, porque usted me habla de cómo se protegen los ríos, cómo se descontaminan los ríos, y lo primero que se me viene a la cabeza es pensar, ¿por qué una localidad como Tunjuelito quedó incorporada en la alerta naranja? A propósito de pensar que las fuentes emisoras fundamentales que se estaban tomando en cuenta y tomando en consideración era la combustión en general de todo el sistema de transporte público que rueda por las avenidas de nuestra ciudad. Hay una explicación que se sale, que está por fuera de ese parámetro. Esto tiene que ver con el relleno sanitario de Doña Juana. La localidad más cercana, aparte de Usme, que es donde se produce el fenómeno del relleno sanitario de Doña Juana, es Tunjuelito. Y la primera gran víctima del relleno sanitario de Doña Juana se llama el río Tunjuelo. Está absolutamente podrido. Y es el resultado del manejo de un esquema de disposición final de residuos que es anacrónico. Murió en el siglo XIX. Miren lo que yo acabo de decir. Murió en el siglo XIX. Y nosotros, ya bien entrado el XXI, lo seguimos reciclando. ¿Por qué? Porque nuevamente mi amigo, el de la cuadra, el de la calle, me resuelve la respuesta a la pregunta del millón. El jovencito seguramente rapero me va a decir, ay José, entienda que las cosas en esta administración están fundadas en la lógica de los negocios socio, porque en el mundo ya se inventaron desde hace más de 50 años tecnologías que nos permiten hacer una disposición final de residuos amigable con el medio ambiente. Eso se llama basura cero. Basura cero. Y basura cero, la filosofía basura cero dice que todo lo que yo produzco, Bogotá en este caso, 7.200 toneladas de residuos, se pueden reciclar al 100%. Al 100%. Obviamente eso nos lleva unos tiempos y unas etapas. La primera etapa la iniciamos nosotros en la Bogotá Humana. Ahí están los datos. Esto es el observatorio Bogotá Cómo Vamos, que dice que la historia de basura cero en Bogotá se inició en 2012 y nosotros logramos llegar hasta 15% de reciclaje en basura cero de las 7.200 toneladas por mes, lo cual significa que diariamente estábamos impidiendo mediante el reciclaje, el residuaje y la recuperación ambiental que no fueran 1.500 toneladas de residuos al relleno sanitario de Doña Juana. Y podríamos haber mantenido, si este gobierno hubiese querido, hubiese fortalecido ese programa de basura cero, hoy ya no estaríamos en 15%. Tengan la plena certeza que estaríamos sobre el 40%. ¿Sí me debo entender? Sí. Y en ese orden de ideas, la gente hacía una pregunta con toda la razón, pero si ustedes llegaron hasta el 15%, ¿qué harían con ese 85% restante que de todas maneras está dentro del relleno sanitario de Doña Juana, que son los residuos sólidos? Bueno, ya ahí está la respuesta. Ciudad de México ya nos lo demostró. No hay que ir a Europa. Por supuesto, a Europa hay que mirarla en muchos aspectos, pero ya está dado en Ciudad de México. En Brasil también. No, en Ciudad de México, ¿sabe qué hicieron aquí? Hacen basura cero, reciclan un X porcentaje, 20, 30%, quedan un 70% por resolver. Pero en primer lugar tuvieron la voluntad política de acabar con los rellenos sanitarios a cielo abierto, porque eso ya no existe en el mundo, por razones del fenómeno del cambio climático. Y con el 70% entonces de residuos sólidos, ¿qué hacen? Implementan una cosa maravillosa: plantas de termovalorización. Plantas de termovalorización, que es hacer uso de los residuos sólidos como materia prima para producir energía eléctrica limpia, que en Bogotá está perfectamente medido y calculado para lograr
que esa energía eléctrica que se produce con nuestros residuos en el relleno sanitario de Doña Juana podría producir la energía necesaria para garantizar el movimiento, la estabilidad y la prestación del servicio del alumbrado público de Bogotá. O sea, recursos que se podrían utilizar, digamos, en la compra de estos famosos buses que próximamente van a venir a la ciudad, se podrían invertir, se podrían generar en esas plantas de tratamiento. No, y eso no es, digamos, opcional, lo uno o lo otro. Tenía que haberse incorporado, entre otras cosas, como lo dice la sentencia de la tutela que hoy ganó esta empresa privada que fue excluida del proceso de la licitación de los prepliegos. No es lo uno o lo otro, es todo en conjunto. Es un sistema de transporte público multimodal basado en tecnología eléctrica. Hay que comprar los buses eléctricos. Claro, ahora en el interludio estábamos hablando de que son muy caros. Caros aparentemente, porque se necesita con los dineros públicos proteger la vida de los bogotanos. Ahí no hay costos, ahí hay una obligación de carácter institucional, que es proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida. Hay que hacer la reforma en materia de transporte público haciendo la migración de tecnologías diésel a tecnologías cero emisiones. Y esos son buses eléctricos, tranvías eléctricos, trenes eléctricos, metrocables eléctricos. Todo el transporte público tiene que ser eléctrico. 2. La política fundamental y macro de arbolado en la ciudad de Bogotá para que en 2050 haya 50 nuevos compañeros de vida, que sean 50 millones de árboles. Y la tercera gran decisión estratégica, pero todo en común, todo articulado, todo dialogándose entre sí, un sistema, es algo sistémico. La tercera gran decisión es que aquí tiene que llegar quien llegue, la nueva administración, y toma una decisión de vida. ¿Cuál? Se cierra el relleno sanitario de Doña Juana y se sustituye mediante ¿qué estrategia? Bogotá basura cero para lograr ojalá el 50% de recuperación ambiental mediante el reciclaje y lo que queda sobrando de residuos sólidos que sirva de materia prima para las plantas de termovalorización. Claro que sí. Una pregunta, José, mientras que llega esta idea de reducir a cero la basura sólida de Bogotá, desde el hogar un oyente dice, bueno, yo desde mi casa, ¿qué puedo empezar a hacer? O sea, esa idea es maravillosa, pero mientras tanto, ¿yo qué me pongo a hacer para reducir un poquito? Bueno, yo voy a contarles eso? lo que yo hago en mi casa, que sé que no soy el único, soy un montón, yo hago parte de ese club de montones de buenos ciudadanos de los que usted habla en materia ambiental. En mi casa siempre hay 2 bolsas, una negra y una blanca. Y yo hago selección en la fuente. Eso que usted acaba de decir es muy, muy importante y es lo que señalaba Daniel. Claro que nosotros tenemos que claro que nosotros tenemos que promover y fortalecer el ejercicio de lo que llamaríamos las ciudadanías ambientales, las ciudadanías verdes, que se empoderan en su vida cotidiana. Yo hago cosas como estas. Todos tomamos leche. Bueno, los que estamos por encima de los 50 ya tenemos que sustituir la entera por la deslactosada. Entonces lo que yo hago es, termina una bolsa de leche y yo inmediatamente la abro, la lavo, la dejo secar y va exactamente para la blanca. Y a la blanca se la entrego directamente al reciclador para que no se haga la estupidez ambiental o contraambiental que se está haciendo en Bogotá. Entonces mucha gente hace separación en la fuente, eso se llama separación en la fuente. Yo la hago también. Pero luego pone en el sitio, en el chut o en la calle para que los carros recolectores de las empresas prestadoras del servicio de aseo hagan la recolección. Entonces todo lo que usted hizo con las manos, lo juntan ellos. pues se lo tiran ellos con los pies, claro. porque lo que hacen es Juntan compactar todo. Exacto. Necesitamos volver a basura cero. Sí, porque tú hiciste unos sondeos, ¿no? Sí, pues ya, nosotros le preguntamos a las personas de qué manera ustedes están contribuyendo a mejorar el medio ambiente y pues algunas de las opiniones de nuestros oyentes fueron las siguientes. Ve. Ay. No sabía.
En casa lo que hacemos para cuidar el medio ambiente es recoger el agua que sale de la lavadora. Reciclar. Esta se usa para lavar los pisos, para lavar la ropa, para lavar los baños. Y esto lo hacemos todos en casa. Bueno, siento que eso ayuda muchísimo. Lo otro es que, pues como tú sabes, yo manejo las revistas y a mí me llega muchísimo papel sobre esta campaña. Entonces, pues en vez de ponerme a buscar todo lo que lo mando a reciclar, que una mujer que ella recicla, entonces como que acumulamos todo lo que nos necesita y lo mandamos a reciclar. Entonces, hay bastantes cosas que siento que se pueden hacer. Por lo menos eso es lo que te digo, eso sí, porque pues muchas veces uno como que no siente que cambie tanto, pero realmente pues sí sirve bastante. Además que pues bueno, yo, pues no sé si eso también ayuda, pero yo trato siempre de también transportando ya sea pues aquí en la ciudad para después de tenga y que pueda tener carro o algo así, pero pues también en ese aspecto ayuda bastante. Siento que ayuda bastante. Bueno, pues una oyente, o sea, fue tan concreta que hasta nos contó 2 veces lo mismo, que fue muy concreta en el tema del reciclaje del agua de la lavadora. Yo no lo sé hacer, por ejemplo. Yo no lo sé hacer. Me llamó la atención esa parte. Yo no lo sé hacer, el reciclaje del agua de la lavadora. Nosotros, por ejemplo, en mi Increíble. casa hacemos eso. Qué pena. Sí, entonces la manguerita que va directo hacia, Sí, que sale. pues hacia el sifón, Sí. se coge la manguera y se pone en el, no sé, en la caneca, en Sí, el debe haber balde un en el que se recipiente va adicional. a echar el agua. Y De- esa es de la hecho- manera, de pues hecho, como el- uno la puede recoger. El agua del último ciclo normalmente es la que más limpia sale. Sí, Porque la primera es donde bota pues, todo el detergente y el mugre y todas estas cosas. Pero la del último ciclo es la que normalmente es la que sale más limpia. Esa es la que se recicla para lo que nos contaba el oyente, por ejemplo, para los pisos y ese tipo de cosas. sí. Entonces, bueno, lo importante es que hay personas que ya tienen esa conciencia de cuidado al medio ambiente y como nos decía José, pues hombre, empezar desde la casita a separar cosas, a separar, a que no todo se vaya al carro de la basura, pero lógicamente haciendo la salvedad de lo que nos contaba José, de que pues, al final de cuentas, o sea, valiente gracia, exacto, sacarle la misma bolsa a la misma hora de la basura y pues ahí no se hace absolutamente nada. Bueno, José, pues muchas gracias por habernos acompañado y no sé, recomendaciones, consejos. 20, Llamados de atención. en 20 segundos. No, recuperar esta propuesta sistémica de 3 escenarios macros que deben ser articulados a una política pública que sea capaz de detener este fenómeno de aumento del deterioro de la calidad del aire que respiramos los bogotanos. Bueno, que nos hemos mencionado esos 3 escenarios a lo largo del programa, muy importantes. Ojalá se dieran. Ojalá. Y ojalá que nuestros gobernantes locales algún día lleguen a crear esa conciencia y a caer en la cuenta mejor de que los árboles son nada más ni nada menos que el pulmón De las ciudades. Exactamente. José, gracias. No, a usted por la Muy invitación, a los miembros de la mesa de trabajo, muchísimas gracias. Nos vamos Llegamos al final. entonces, Nos después vamos. de todo esto, ¿sirve Nos fuimos. con un sí o un no, José? ¿Sirve o no sirve lo que nos estaban diciendo nuestros oyentes?
Pero por supuesto, muchísimo. Ahí está muchísimo. entonces, ese Sí. es su mensaje, sirve definitivamente, Voy a así que recibir el tenganlo en agua. cuenta. Exacto. Pero Feliz ahora- tarde para todos y sigan ustedes conectados con la programación de Mr. Mariana y a las 8 en Con Cristo Todo. Eso. El presidente de la cultura religiosa se lo grabo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas ¿Qué gracias. Chao, gracias. No, pues está dañada, Un placer, está dañado el nuevamente. estudio, qué culpa. ¿Qué tal? Vamos.